presión son herramientas que se emplean para medir una magnitud física llamada presión. La unidad de la presión en el Sistema Internacional de Unidades es el pascal, abreviado como PA. Como es una unidad pequeña para las presiones que se manejan con frecuencia, los múltiplos del pascal, como el kilo, el mega y el giga, son de uso extendido. Para medir la presión, se han creado multitud de dispositivos que se pueden agrupar en alguna de estas categorías, según el principio físico del que hagan uso. Basados en principios mecánicos como la deformación causada por una fuerza, o los que hacen uso de principios eléctricos, que convierten una fuerza en corriente eléctrica. ¿Dónde se utilizan los medidores de presión? La presión es, junto a la temperatura, una de las magnitudes que más se miden en todo el mundo. Ello se debe a que los fluidos, ya sean gases o líquidos, ejercen presión sobre las paredes de los recipientes que los contienen y sobre los objetos en su interior. Clases de presión. El medidor de presión a utilizar depende de la clase de presión que se quiere medir. Tenemos la presión absoluta. Es la que se mide respecto al vacío absoluto y siempre es positiva. Presión relativa. Se mide respecto a una presión de referencia que es la presión atmosférica. Su valor puede ser positivo o negativo. El instrumento para medirla es el manómetro. Ahora hablaré del tubo Pitot. El tubo de Pitot es un instrumento de importancia en la ingeniería, ya que permite calcular directamente la presión total o pérdida de carga, asociada en un volumen del caudal para estimar la velocidad del fluido. El tubo de Pitot debe su nombre a su inventor Henry Pitot, quien lo inventó en el siglo XVII para medir la velocidad del río Sena. Fue modificado por Henry Darcy en 1858. Tenemos tres tipos de tubos de Pitot: el tubo de Pitot simple, el de fuente estática y el tubo Pitot estática. En su interior se encuentra un líquido cuya presión de estancamiento permite determinar la velocidad de flujo mediante un despeje de la ecuación de Bernoulli, tratando al fluido como incomprensible. A continuación hablaremos de los manómetros. ¿Qué es un manómetro? Un manómetro de presión es un instrumento de medición utilizado para medir la presión en un sistema cerrado. Existen distintos tipos de manómetros, por ejemplo, el de tubo de Bourdon. El manómetro de tubo de Bourdon consta de una entrada, un muelle o tubo de Bourdon, un tirante, un mecanismo, una aguja y una esfera, que va a ser la parte en la que se van a reflejar los números que representan la presión que se está midiendo. También están los manómetros tipo U y su función. El manómetro consta de un tubo en forma de U, con dos ramas verticales paralelas en U por el extremo inferior, tal y como se muestran. También tenemos los manómetros de membrana y su función. Un manómetro de membrana o diafragma utiliza la deflexión de una membrana delgada flexible para medir la presión de fluido en un sistema. ¿En dónde se usan los manómetros? Estos instrumentos de medición de presión se usan comúnmente para medir la presión del aire, agua, aceites, entre otros. También tenemos los barómetros. ¿Qué es un barómetro? Un barómetro es un instrumento que sirve para medir la presión atmosférica, es decir, la fuerza por unidad de superficie que ejerce un líquido o un gas perpendicularmente a dicha superficie. Existen los barómetros de mercurio. Estos fueron inventados por Evangelista Torricelli en 1643. Un barómetro de mercurio está formado por un tubo de vidrio de unos 850 milímetros, cerrado por el extremo superior y abierto por el inferior. El tubo se llena de mercurio y se invierte, y se coloca el extremo abierto en una cubeta llena del mismo líquido. También tenemos los barómetros aneroide. Desprovisto de mercurio, el aneroide es un barómetro inventado en 1843 por el físico francés Lucien Vidy. No utiliza líquidos. Es un barómetro que se utiliza para calcular la presión atmosférica de forma paralela. También tenemos los barómetros digitales. Estos dispositivos electrónicos utilizan sensores avanzados para medir la presión atmosférica. A menudo se integran en otros dispositivos como teléfonos móviles, relojes o estaciones meteorológicas. ¿En dónde se usan los barómetros? Permiten a los meteorólogos monitorear la llegada de sistemas climáticos, como frentes fríos y tormentas. Sensores de vacío. Los sensores de vacío son dispositivos que miden la presión en entornos donde la presión es menor que la atmosférica. Se utilizan en diversas industrias como la automotriz, aeroespacial, farmacéutica y en procesos de manufactura que requieren condiciones de vacío. ¿Cómo funcionan? Algunos sensores utilizan el principio de desplazamiento de un fluido, mientras que otros utilizan la propiedad de expansión y contracción de un gas cuando la presión cambia. Entre algunas de sus características más importantes de los sensores vacío podemos encontrar la precisión, el tiempo de respuesta, durabilidad e interfaz de salida. Hay 5 tipos de sensores, entre ellos podemos encontrar sensores mecánicos. Aquí podemos ver manómetros de diafragma, manómetros de Bourdon o manómetros de cápsula de Foyle. Sensores térmicos. Aquí podemos encontrar sensor de Pirani, termopar de vacío. Sensores de ionización. Aquí podemos encontrar algunos ejemplos como sensor de cátodo caliente, sensor de cátodo frío. En los sensores capacitivos, estos utilizan un diafragma que cambia su capacitancia de respuesta a la presión. Y por último, los sensores piezoeléctricos, basados en materiales piezoeléctricos que generan una señal eléctrica proporcional a la presión aplicada. ¿Cómo podemos elegir un sensor de vacío? Podemos guiarnos de 3 pasos, entre ellos identificar el rango de presión necesario, evaluar la presión y la sensibilidad requerida, considerar el entorno de trabajo.
Algunas de las consideraciones que se deben de tomar en cuenta para su mantenimiento y cuidado son limpiar el medidor regularmente, calibrar el medidor periódicamente y revisar el estado de las juntas y sellos.